Doctora, ¿listo? Listo, muy buenos días a todos los asistentes en este evento tan espectacular. Bienvenidos, bienvenidas todos al panel de la Reforma Pensional 2025, actualidades y perspectivas. Les habla Angélica Acevedo Gómez, yo soy docente de pregrado y posgrado de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, y tengo el día de hoy el gusto de saludarlos a todos. Antes de empezar, quiero enviar un afectuoso saludo a nuestro rector, Fray Oscar Eduardo Guayán Perdomo, de la Orden de Predicadores, Fray Alberto René Estelles, miembro de la Orden de Predicadores, nuestro vicerrector académico, Fray José Gregorio Hernández Tarazona, de la Orden de Predicadores, director de División de Ciencias Jurídicas y Políticas, y nuestra decana, la doctora Carolina Benavides Mendoza. Bienvenidos, bienvenidas todos a la Universidad Santo Tomás, 444 años de historia más vigentes que nunca. El día de hoy contamos con la presencia de unos grandes invitados para hablar de este tema tan coyuntural en este momento, que es la reforma pensional. En primer lugar, tenemos a la señorita Jerome Sanabria, es vocera y activista del movimiento No con mi ahorro, columnista del Diario de la República y protagonista del documental sobre pensiones Sin permiso para envejecer. Un gusto saludarte, Jerome, muy buenos días. Angélica, buenos días. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación y bueno, va a estar muy interesante hablar sobre esto. Gracias nuevamente. Bueno, gracias a ti, Jerome. Y el día de hoy también queremos saludar a nuestro otro invitado, el doctor Misael Triana Cardona. Misael Triana es un abogado que lleva 22 años en contacto directo con el sistema de pensiones en Colombia. Ha representado intereses de más de 3.000 afiliados, pensionados y empleadores. Ha logrado casar 19 sentencias de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en temas pensionales e inclusive ha logrado cambiar la jurisprudencia. Sus acciones, escritos, investigaciones e intervenciones en diferentes ámbitos lo han convertido en este momento en uno de los referentes del sistema pensional, me atrevería a decir, el hombre que más sabe de pensiones en este país. Actualmente es socio director de la firma Abogados Triana. Un gusto, doctor Misael. Bienvenido a la Universidad Santo Tomás. Doctora Angélica, no esperaba semejante presentación. Gracias por sus generosas palabras. Yo solo debo decir que soy simplemente un estudiante del sistema pensional y me gusta mantenerme en ese estado de aprendizaje. Muchas gracias y gracias a la Universidad Santo Tomás por invitarme. Espero, mi doctora Angélica, no hacerla quedar mal. Tengo ese compromiso. Gracias a Jerón también por querer compartir conmigo este panel y sé que va a ser una mañana muy interesante para que podamos llegar a conclusiones jurídicas, académicas y sociales sobre este tema que está sobre la mesa, que es el sistema pensional colombiano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Misael, gracias, Jerome. Bueno, quiero empezar este panel haciéndole una pregunta a Jerome. Jerome es una activista conocida en nuestro país, siendo tan joven, ya está muy inquieta sobre su futuro pensional. Y bueno, Jerome, quiero que nos expliques cuál es el cambio principal que está haciendo esta reforma Bueno, Angélica, perfecto. respecto de este sistema actual que tenemos vigente en este momento. Perfecto, bueno, el cambio principal de la reforma pensional es, digamos que viola, yo debo decir algo antes de empezar a contestar esta pregunta, y es que el movimiento que yo lidero, que se llama No con mi ahorro, es un movimiento crítico a la reforma pensional. Entonces, pues mis posturas e intervenciones se van a dar cuenta ustedes ya cuando empiece a hablar, pues son, digamos, en una forma de crítica a esta reforma, ya entenderán por qué la critico. Pero entonces, lo primero es que el cambio principal es que la reforma nos quita la libertad de elección de saber dónde queríamos cotizar a nuestra pensión. Entonces, en la ley 100, que es en la ley, digamos que aún está vigente, uno tenía la opción de decir, oiga, a mí me gusta Colpensiones, yo quiero cotizar en Colpensiones con el Estado, o no, a mí no me gusta Colpensiones, yo prefiero los fondos privados, y uno podía escoger cualquiera de los cuatro fondos privados. Eso con la reforma pensional se elimina, se acaba, y lo que pasa ahora es que todos los colombianos, por lo menos los que no estamos en transición, la gran mayoría de colombianos, y seguramente la mayoría de personas que están viendo este panel, los jóvenes, vamos a vernos obligados a cotizar en Colpensiones, es decir, en el régimen público, en el régimen estatal. Eso es fundamental.
Pero esto tiene un trasfondo importante y es que ¿qué significa que nos obliguen a cotizar en Colpensiones? Hay unas diferencias, digamos, de concepción y filosóficas entre el funcionamiento de ambos fondos, fondo público con el fondo privado, pero lo que hay que decir aquí es que el funcionamiento de Colpensiones, al igual que todos los regímenes de prima media en el mundo, funcionan como un esquema Ponzi, como una pirámide. Yo hago mucho esta imagen para dejar claro cómo funcionan y ustedes dirán, ¿cómo así que como una pirámide? Venga, cuando uno se imagina una pirámide, uno sabe que en la base de esa pirámide hay gente pues poniendo plata para que los de arriba se beneficien. Así tal cual es como funciona el sistema con Colpensiones. Es decir, todos nosotros, los jóvenes aportantes, los que estamos en este momento en edad laboral y estamos trabajando, estamos en la base. Y el dinero de nuestras cotizaciones, si estamos en Colpensiones, no se ahorra, no se invierte, nada por el estilo, como si sucede en los fondos de pensiones, en cuentas de ahorro individual, sino que aquí lo que pasa con esa plata es que se redistribuye, lo llaman así, yo prefiero decir, se gasta. Nuestra plata, nuestro ahorro se va para financiar las pensiones de los pensionados actuales. Entonces, por ejemplo, lo que usted hoy cotiza, si está en Colpensiones, es lo que se utiliza para pagarle la pensión a sus abuelos, a mis abuelos y a los abuelos de todas las personas que están aquí. Eso ya lleva algunos problemas, porque si tenemos en cuenta los cambios demográficos de nuestro país y que nuestra tasa de fertilidad llegó a un pico histórico bajo, incluso más bajo que el de Japón, o sea que en Colombia no están naciendo hijos, y si a eso le sumamos que Colombia se está envejeciendo porque la esperanza de vida es cada vez más alta, pues nos vamos a encontrar con que esa pirámide que es Colpensiones va a terminar invertida, va a terminar siendo una pirámide que se para bajo una puntita muy pequeña. Muy pocas personas que aporten al sistema y muchísimos pensionados. Entonces, la crítica principal con esto es que al obligarnos a cotizar en esa pirámide de Colpensiones, pues seguramente el Estado tendrá un aliciente financiero por los próximos 10 o 15 años, seguramente, porque van a tener el ahorro de 18 millones de personas que hoy están en los fondos de pensiones, sus cotizaciones, pero el problemita fiscal que se viene para el país y sobre todo el problema que se viene para mi generación, que tengo 19 años, seguramente para muchos de ustedes que estamos bastante jóvenes hasta ahora en la universidad, o para sus hijos, pues lo que va a suceder allí es que el problema nos carga a nosotros, que cuando esa pirámide esté así invertida, cuando nosotros estemos a punto de pensionarnos, pues por Colpensiones no va a haber quien pague nuestra pensión, nuevamente, porque ahí no se ahorra, no se invierte ni nada por el estilo. Ese es el cambio principal. Y otro de los cambios que me parece importante mencionarlos aquí es que digamos, las personas que antes de la reforma pensional con la ley 100 no iban a alcanzar las semanas para poder pensionarse, que eso son yo creo que la gran mayoría de colombianos, todos conocemos a alguien que había tenido que había tenido la edad, que cumplió la edad de pensión, pero dijo, oiga, yo no coticé mucho porque no tuve trabajo formal y que tenía la ilusión de tener su devolución de saldos en su fondo privado, es decir, que el fondo le devolviera lo que él había ahorrado más sus rendimientos financieros, pues eso con la reforma pensional se elimina. Ya no va a tener esa devolución de saldos, sin cambio va a recibir algo a lo que yo he decidido denominar una chichigua vitalicia, una mal llamada renta vitalicia que según nos informó el propio Ministerio de Hacienda puede empezar en 82.000 pesos al mes. Personas que tenían saldos de 60, 70 millones en un fondo, por mal que estuvieran, le hacen una devolución desde 82.000 pesos al mes. Y no solo eso, sino que esa chichigua que le entregan, se la entregan 3 años después de cumplir la edad pensional, mujeres ya no a los 57, sino a los 60, hombres ya no a los 62, sino a los 65, y no solo eso, sino que se le sumó un factor peor aún, y es que cuando esa persona fallezca y esté recibiendo su chichigua vitalicia, sus 100.000 pesos al mes, digámoslo, y fallece al año o a los 2 años porque tuvo una enfermedad o algo por el estilo, pues ese excedente de ahorro, esos millones que no alcanzó a recibir porque le estaban dando en goterita su plata, adivinen quién se lo va a quedar. Nos lo respondió el Ministerio de Hacienda en un derecho de petición, se lo queda el Estado y pasa a ser administrado por el Fondo de Solidaridad Pensional. Su plata no se hereda, no se lo dan a su esposa, a su esposo, no se lo dan a sus hijos, sino que básicamente se la queda el Estado. Entonces, pues, esos son los cambios principales, Angélica. Igual hay muchos, muchos cambios más, pero estos son como los más perjudiciales para los afiliados. Excelente, Jerome. Muchas gracias por esa magnífica exposición. Y bueno, aprovechando esto que responde Jerome, doctor Misael, hay una pregunta que yo sé que le hacen mucho y es el régimen de transición, ¿sí? La manera como se van a empezar a liquidar las pensiones con esta reforma va a ser bien, bien grande. Y muchas personas que se encuentran aquí conectadas quizás no alcanzaron a la primera vigencia de la reforma pensional que se regresó a la Corte, no alcanzaron las semanas mínimas para el régimen de transición. Doctor Misael, ¿tú consideras
que ahora, que pues cuando ya la Corte resuelva el auto, que pues el doctor Misael ha sido muy incisivo, de que si la Corte hubiese considerado que fuera inexequible la reforma pensional, ya la hubiese declarado inexequible, no la hubiese devuelto. Doctor Misael, ¿tú consideras que esta situación va a hacer que la fecha para el régimen de transición se corra o se va a seguir manteniendo en la que está originalmente? Bien, Angélica, vamos a hablar inicialmente de varios temas, porque la pregunta tiene que ver con tres grandes instituciones y queremos darle ese nombre para que los estudiantes por favor me sigan. Y son, primero, lo relacionado con los derechos adquiridos, segundo, las expectativas legítimas y tercero, el régimen de transición. Entonces, claro, la expedición de una nueva ley de pensiones ha generado algo que nunca se había visto y es la intención o el ánimo de todos los ciudadanos de conocer cómo así que tenemos un sistema pensional y ahora sí que menos nos vamos a poder pensionar. Ya empezamos con tantas noticias, con tantos medios, a interesarnos por nuestra vejez. Si hay algo, y esto lo he dicho constantemente, si hay algo positivo que ha generado la nueva ley de pensiones, es el interés general de todos los ciudadanos en medianamente enterarse de cómo es que funciona esto. Esta nueva ley de pensiones, que no es la pregunta ni me voy a extender manifestándolo, aclaro, Jerome, espero que yo me esté equivocando, pero creo que la Corte Constitucional va a declarar la exequibilidad de la ley. Repito, espero que me esté equivocando. Yo fui uno de los mayores detractores de la nueva ley de pensiones, pero entiendo que ya hay una nueva realidad. Y cuando uno ve cuál ha sido la tendencia de la Corte Constitucional hasta ahora emitiendo dos autos, uno siente que su intención no es eh, tomar una decisión que pueda llevar al traste el esfuerzo legislativo que se hizo en el Congreso a efectos de expedir una nueva ley. Claro, hay una posibilidad de que la decisión sea inexequible, sí, pero no entendería que, perdón, cómo lo voy a decir, qué tan torpe pueda llegar a ser la Cámara de Representantes de no cumplir con unos requisitos de forma que claramente se pueden cumplir. Estaríamos atados a que eso sucediera, que no se cumplieran las exigencias que la Corte Suprema exigió para que la Cámara no la cumpliera, para que la Corte obligadamente tuviera que decir, oiga, usted no hizo la tarea que yo le coloqué y voy a tener que declarar inexequible la ley. No creo que eso vaya a suceder. Pero repito, ojalá me esté equivocando, para que todos nos volvamos a sentar y podamos realmente hacer una reforma pensional, como lo digo yo en uno de los capítulos del libro que escribimos para la Universidad del Rosario, que llaman Los 30 años de la Ley 100 de 1993, una reforma pensional que le sirva a las personas. Ese fue el título que le di en ese momento a esa investigación. Bien, entonces, en el tema de los derechos adquiridos, estos están claramente garantizados. Y en el tema de las expectativas legítimas se creó un régimen de transición que es bastante amplio. Puede llegar a durar 26 años el régimen de transición. Si tomamos a una mujer que empezó a los 18 años a cotizar, miremos cuánto va a durar para poder acreditar esas 750 semanas. Si ya las tiene, pues va a quedar dentro de ese tan anhelado régimen de transición y su pensión se va a ver gobernada por la Ley 100 de 1993. Frente a la pregunta puntual, Angélica, respecto a si la ley de pensiones, que todavía no ha entrado su vigencia, y esa fecha la va a determinar la emisión de la sentencia por parte de la Corte Constitucional, si ese tiempo que está corriendo se va a contar para poder seguir acreditando y sumando semanas, la respuesta es sí, porque la misma ley 2381 estableció que ese número de semanas, es decir, 750 mujeres o 900 semanas hombres, tendrán que acreditarse a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Y entendamos que esa entrada en vigencia pues todavía no se ha dado. Se dará el día en que la sentencia logre ser emitida. Y ahí pues entenderemos muchas cosas. Aquí
toda la comunidad está expectante, todas las opiniones son válidas, haciéndolo claramente de una manera responsable, pero quiero culminar esta parte de mi intervención diciendo lo siguiente. Colombia necesita una reforma pensional. Eventualmente no como la que se planteó hoy en día, está aprobada y próxima a entrar en vigencia. Y si es esa, bueno, será la nueva realidad. Ya tendremos que mirar puntualmente artículo con artículo cuál de esos pueda ser declarado exequible y inexequible. Yo ya en un análisis investigativo que hice he encontrado por lo menos tres o cuatro que en un análisis individual de cada artículo yo creo que va a resultar inexequible, pero si quisiéramos, profesora Angélica, abrir un cuaderno imaginario y colocar un título respecto a cosas que no se negocian o no se discuten en un sistema pensional, deberíamos colocar una primera, el ahorro, pero el ahorro con propósito. De eso, si quieren más adelante, me dan un espacio y hablamos de por qué el ahorro es el pilar fundamental de todo sistema pensional, sin duda. Entonces, si quiere, hasta ahí, Angélica, dejo y continuamos más adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Misael. Hay otra preguntita que le quiero hacer a Jerome, porque pues Jerome, de hecho tiene un documental interesante, les recomiendo que lo miren. Se llama Sin permiso para envejecer. Estoy en lo cierto, ¿cierto, Jerome? Sin permiso para envejecer, es un documental bien interesante. Ella hace pues un recorrido a nivel de Latinoamérica sobre los sistemas de pensiones, pero claro, lo que dice el doctor Michel Tren es un régimen de transición súper grande y por lo menos si pensamos en las mujeres, una mujer que haya cotizado de los 18 años a los 33 años, posiblemente si no dejó de cotizar estará en el régimen de transición, pero Jerón, pensemos en los jóvenes, en tu generación, jóvenes de menos de 30 años que no alcanzarían ni aunque quisieran el régimen de transición. ¿Cómo los afecta a ellos esta reforma desde tu perspectiva? No, es terrible, o sea, contra mi generación es terrible. Y yo antes quisiera hacer un comentario sobre la intervención del doctor Triana para decir que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir sobre el ahorro. El ahorro tal cual es el pilar fundamental de los sistemas de pensiones y a mí, yo, mejor dicho, ¿qué daría yo porque todas las personas lo pudieran entender, pero sobre todo los congresistas que están eligiendo pues estas reformas, que pudieran entender que sin ahorro no hay futuro? Me gustaría escuchar a qué se refiere con ahorro con propósito el doctor Triana, pero en la idea de que el ahorro es la pieza fundamental, estoy completamente de acuerdo. Y si a los jóvenes nos quitan esa posibilidad de ahorrar en el sistema de pensiones, pues entonces vienen varias cosas. La primera es que seguramente muchos de aquí dirán, venga, pero yo gano un mínimo. O sea, acabo de graduarme, gano un mínimo. De ese mínimo, pues listo, cotizo a pensión obligatoriamente, digamos que ya está la reforma pensional, cotizo de forma obligatoria en Colpensiones. ¿Cómo me vienen a decir a mí o cómo me van a decir a mí que yo saque del poco dinero que me queda para pagar arriendo, para pagar los servicios, para pagar el transporte y demás, para ahorrar algo adicional? Es muy difícil uno poder ahorrar algo adicional. Y esa es la realidad pues mía y de muchos jóvenes y de la clase media en el país. Entonces, esta reforma no solamente es que nos deja sin pensión y tal como lo llamamos en nuestro documental, sin permiso para envejecer, sino que además le quita la posibilidad a esa clase media y a mi generación de poder ahorrar, porque es que es muy difícil para nosotros sacar así sea 100.000 pesitos al mes, que son el mercado de unos muy buenos días, para empezar a ahorrar. Entonces, yo creo eso es fundamental, que esta reforma castiga el ahorro. Y entonces los jóvenes me dicen, mis amigos aquí en la universidad hablamos y decimos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues hacer todo el esfuerzo posible para empezar uno a construirse nuestra pensión, a construir nuestra pensión por fuera del sistema de pensiones obligatorio de Colombia, porque ya sabemos que en efecto no va a haber pensiones, que hay un dato muy preocupante para mi generación y que yo creo que todos deberíamos estar muy indignados por eso, y es que imagínense que hace como un año yo estuve en una reunión en la que habló quien era en ese entonces el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para decir que tranquilos, tranquilos, que esta reforma pensional tiene sostenibilidad financiera hasta 2070. Todo el mundo, sí, 2070, súper bien. Bueno, luego el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sacó un documento en junio del año pasado para decir, no señor, el ahorro se va a acabar no en 2070, sino que se va a acabar en 2062. Y la gente sigue estando muy tranquila. Pero si yo, Jerome, que hoy tengo 19 años, hago cuentas de cuántos años voy a tener en esa época, en 2062, 2063, voy a tener 57 años.
pues seguramente se va a aumentar la edad de pensión en estos años, seguramente, porque además es necesario, pero en ese momento yo ya estaré, digamos, cercana a pensionarme. Pero están haciendo una reforma pensional en la que saben que ese ahorro se va a acabar. Saben que ese ahorro se va a acabar cuando a mi generación le toque pensionarse. Entonces, joven, y acá, joven, el mensaje que yo le mando a una persona de mi edad es, oigan, acaban de aprobar una reforma pensional en la que saben, lo dijo el ministro de Hacienda, que no va a haber plata para pagar nuestra pensión. ¿Todo por qué? Pues porque evidentemente esa pirámide de Colpensiones se invierte y se acaba el ahorro, obviamente. Muy pocos aportantes ya no tienen suficiente dinero para pagarle a los pensionados. Entonces, pues yo creo que si eso no nos indigna, no hay nada más que nos pueda indignar, es lo más fuerte. Pero además de eso, yo quisiera decir que para mi generación es, digamos, nosotros no tenemos un hábito muy grande de ahorro, porque, pues, por ejemplo, en mi casa mi mamá ahorra, pero aprendió a ahorrar con los años, mi papá ahorra, pero lo hizo con los años, gente mayor. Uno de joven usualmente suele ser un poco más irresponsable con el dinero, de decir, bueno, ya llegará dinero en el futuro, pero la advertencia aquí es que si nosotros por nuestra propia cuenta no empezamos a asegurar nuestra vejez, les aseguro que con el sistema pensional, si la reforma pensional no se cae, es decir, con el sistema pensional de la ley 2381, con la reforma pensional, les aseguro que no va a haber pensión. Entonces, así sea difícil, mi recomendación para todos, así como la he estado haciendo yo, es por favor, intentemos ahorrar e invertir, obviamente, empezar a invertir ese dinero, comprar acciones, ETF, todo lo que uno pueda empezar a comprar desde ya para tener un sustento para la vejez, porque no creo que vaya a ser conveniente esperar a tener o a recibir algo de ese dinero en el que ya nos dijeron que no va a haber. Muchas gracias, Jerón. Excelente. Doctor Misael, ¿a qué se refiere usted cuando habla del ahorro con propósito? Bueno, parece ser que la palabrita llamó la atención. Muy bien, vengan, les cuento varias cosas. Primero, un poco de historia. Seguramente no, Jerón no había nacido y creo que Angélica tampoco. En Colombia podemos realmente distinguir tres momentos históricos del sistema pensional. Uno anterior a la Ley 100 del 93, con una cantidad de normas dispersas, diseminadas, dirigidas a unos pequeños colectivos. Ese sistema realmente no funcionó y lo único que dejó fue problemas por la cadena de errores, lo que yo llamo la cadena de errores que se han venido cometiendo con el sistema pensional. Luego conocimos un segundo momento histórico que es el de la Ley 100 de 1993, que también empezó con una cantidad de errores, y un tercer momento que es el que estamos viviendo hoy en día con la Ley 2381. Resulta que desde que se empezaron a recoger aportes, ojo con esto, cuando el entonces Instituto Colombiano de los Seguros Sociales por primera vez abrió las puertas para que todos sus aportantes iniciaran de manera paulatina a afiliarse y a recibir aportes, pues había un superávit de dinero. Eso fue en el año 1965. ¿Alguien acá me puede decir en dónde está la platica que se ahorró en el Seguro Social del 65 hasta la expedición de la Ley 100 del 93? No está. Y no está porque no fue un ahorro con propósito del cual ya voy a hablar adelante. Luego empieza a partir de la Ley 100 de 1993 a la fecha, 30 años, 31 años, en donde también el Seguro Social y hoy Colpensiones empezaron a recibir dineros, pero ese dinero tampoco está. ¿Por qué? Porque ¿cómo ha funcionado el Seguro Social y Colpensiones desde que empezaron a tener afiliados? Como cuando Jerome nos invita a un asado. Es asando y es comiendo. Y así no funciona el sistema pensional como los asados. Un sistema pensional funciona con ahorro con propósito. Y el único ejemplo hoy vivo del ahorro con propósito y con una técnica que si no conocen, por favor llévensela, que es el interés compuesto, es lo que hoy en día tienen los fondos privados de pensiones. Quiero aclarar aquí algo, doctora Angélica Llorón, porque me parece importante. Yo no asesoro ni tengo ningún tipo de relación con ningún fondo privado ni público. Soy un humilde abogado litigante y asesor que representa un colectivo. Así que mis opiniones son completamente aisladas de cualquier interés público o privado. En ese sentido, cuando uno
pretende que se pueda edificar un sistema pensional. El ahorro debe hacerse con propósito, entendiendo. Doctora Angélica, allá en el cuaderno imaginario, lléveme esto. Primero, el ahorro tiene que ser a gran escala. Y ahí tenemos el tema de la cobertura. Nosotros tenemos una cobertura que apenas alcanza el 19, el 20% de la población en capacidad de poderse afiliar. Es muy baja. En eso hay que seguir trabajando. Es un ahorro a gran escala, porque no es lo mismo que ahorren 7 millones a que ahorremos 14 o 20 o 30, ¿ok? Segundo, es un ahorro que debe ser mantenido en el tiempo, constante, ¿ok? Obviamente esto tiene mucho que ver con el desempleo, con la informalidad, etcétera, etcétera. Y tiene que ser un ahorro, ojo con esto. Los fondos privados de pensiones en Colombia han hecho un trabajo excelente porque son los únicos que han logrado hasta ahora tener un stock de ahorro pensional. Pero llegó el momento, señores fondos privados, de que nos sentemos a renegociar las condiciones, porque ha habido determinado desequilibrio en ese gana-gana que tenemos que tener los afiliados. Tenemos que sentarnos de tú a tú. Fondo o ACAI, llamémoslo como quiera. Aquí aclaro algo, los fondos privados de pensiones o las ACAI son entidades del sector financiero, son las que saben y se encargan de cómo se maneja el dinero. A ver, si ustedes le entregan eso si ustedes le entregan el ahorro a una entidad estatal, cualquiera que sea, que no maneja el sistema financiero, les pregunto, ¿ustedes se imaginan cuál va a ser la suerte de ese ahorro? Eso se lo comen perdón lo que voy a decir, en cucas con leche. Cualquier necesidad que se tenga de manera inmediata, esto no lo digo yo, ya un candidato presidencial, Gustavo Bolívar, señaló que una de las intenciones de la reforma pensional era liberar caja. No, el gobierno no puede, a través de una reforma pensional, tocar el ahorro, el único ahorro que se tiene. Ahí es que coger ese ahorro y darle, que es la tercera parte del ahorro con propósito, una destinación única y exclusiva a efectos de poder pagar las prestaciones que ese sistema reconoce. En ese sentido, el ahorro con propósito parte de apalancarnos con entidades financieras como las administradoras de fondos de pensiones Bacay, que son las que saben cómo manejar el dinero. Si me estoy extendiendo, por favor me dicen, llámeme en la atención, pero quiero terminar con esto que es importante. La economía es un fenómeno y como los fenómenos, pues usted no tiene manera de disponer o de guiar por dónde va la economía. La economía se mueve sobre algo que todos aprendimos que llama oferta y demanda. Estos fondos privados revisan en dónde pueden colocar de mejor manera su ahorro para generar la mejor rentabilidad posible. No es posible que empecemos a hacer una intervención en ese ahorro para decirle a los fondos, no, venga, es que usted tiene que invertir acá en Colombia y tiene que invertir en esto, cuando el fondo está diciendo, un momento, es que a mí me pagan mayor rentabilidad por fuera en determinados negocios o en determinadas bancas, en determinados negocios bursátiles, pues yo voy allá. ¿Por qué gobierno o por qué Estado? Para no individualizarlo. Porque usted a mí me exige una rentabilidad mínima que yo tengo que cumplir. Y si no la cumplo, voy a comprometer mis recursos propios. Entonces yo tengo el afán primero de ganar esa rentabilidad mínima. ¿Cómo voy yo a imponerle a una entidad financiera a dónde va a ir renta? Es que eso hace parte de la economía. Eso es como coger un rayo de la cola. Nadie lo coge. Usted toma la decisión de dónde coloca el dinero para generar la mayor rentabilidad posible. Entonces, el ahorro con propósito, pues tiene esas tres partecitas. Yo los invito, mi doctora Angélica, de que puedan ustedes por allá revisar esas notas del libro que escribimos con la Universidad del Rosario sobre los 30 años de la Ley 100, en donde antes de que se presentara el proyecto de reforma, allá colocamos unas ideas y dentro de esas desarrolló un capítulo sobre el ahorro con propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Misael. Excelente. Y bueno, hablando del ahorro con propósito, cuando uno mira el documental Sin Permiso para Envejecer, hay un mensaje muy claro,
y es que, Jerome, en el movimiento No con mi ahorro ustedes tienen una postura muy radical y es, nos van a expropiar el ahorro pensional. O sea, es el mensaje así fuerte. ¿Por qué ustedes sostienen eso, que les van a expropiar el ahorro pensional? Bueno, Angélica, muchas gracias por esa pregunta porque es tal cual, es nuestro mensaje, digamos, no con mi ahorro, nada más el nombre de no con mi ahorro es decirle al Estado y a cualquiera que quiera meterle mano, no se metan con mi dinero, no se metan con mi plata. Porque pues ya vamos a explicarlo, pero antes yo quisiera darles un contexto sobre nuestro documental sobre pensiones sin permiso para envejecer. Este es un documental que pueden encontrar en YouTube, así se llama, Sin permiso para envejecer. Está en el canal de No con mi ahorro, dura 33 minutos y es un gran plan que pueden hacer con sus amigos, con sus papás, con sus hijos, con su familia. Es un documental muy sencillo de entender porque yo trato de explicar tanto en mis videos como en mis columnas en La República, como sobre todo en ese documental de forma didáctica, con muñequitos, con alcancías, con Barbies, o sea, en el documental explicamos con Barbies cómo funcionan los sistemas de pensiones en América Latina. Intentamos que sea lo más asequible, sobre todo para los jóvenes. Y allí, en este documental, nosotros decidimos hacer un viaje a Argentina, a Perú, a Venezuela y documentamos, por supuesto, el caso colombiano. Pero quiero hablar específicamente de Argentina, y es que en Argentina ellos tenían, antes del 2008 un sistema de pensiones, digámoslo, similar a la ley 100 similar, en el que los afiliados de Argentina, los argentinos, podían aportar a las AFJP, se llaman allá, los fondos privados de pensiones, las administradoras de fondos privados, y tenían su ahorro. Pues muy bien, tenían su ahorro pensional, pero en 2008 llegó una reforma de Cristina Fernández de Kirchner que lo que hizo fue más radical que lo que van a hacer aquí en Colombia, o que lo que busca hacer el gobierno de Gustavo Petro aquí en Colombia, pero lo que hizo ella fue decir que desde el momento en el que empezara a regir su reforma pensional en 2008, los fondos privados de pensiones iban a dejar de existir, ya desaparecieron. Y esa plata, ese ahorro acumulado que tenía cada uno de los afiliados en sus cuentas de ahorro individual, pues pasaba a ser parte del Estado. Digamos, a que el Estado manejara las pensiones con un sistema público de pensiones, que es como viene funcionando. Pues, ¿qué problemas se pueden imaginar que hubo ahí? Ahí hubo una completa expropiación porque el Estado se apropió de la propiedad de los afiliados, que es su ahorro, de lo que muy bien nos hablaba el doctor Triana, que es ese pilar fundamental del sistema de pensiones, el Estado lo cogió como suyo. Y en el documental mostramos cómo hoy, además hicieron otras cosas absurdas como poner a 2.500.000 de personas a recibir pensión sin haber cotizado nunca en su vida. Bueno, tuvieron un montón de medidas terribles para el sostenimiento fiscal del sistema de pensiones allá. Pero hoy los afiliados que sí ahorraron y que habían ahorrado antes del 2008 en esas cuentas de ahorro individual y a quienes fueron expropiados sus saldos, hoy tienen pensiones, listo, pero son pensiones mínimas que no les alcanzan para nada. Y además, como la situación económica de Argentina, bueno, ya está mejorando, pero antes estaba muy, muy mal a manos justamente de la mala administración de todo este frente kirchnerista, pues lo que sucede es que esa pensión de los afiliados no alcanza definitivamente es para nada. El poder adquisitivo de esas pensiones es mínimo. Entonces, lo que nos deja ver ese caso en Argentina es que aquí en Colombia pasa algo similar. Aquí la reforma pensional no cierra los fondos privados de pensiones, no los va a cerrar. Sin embargo, tiene algo muy interesante que uno puede revisar en el artículo 18, bueno, 19 con la nueva, que es el pilar contributivo, que es a donde vamos a entrar todos los afiliados. Y entonces ahí lo que dice básicamente es que nuestro dinero, lo que teníamos ahorrado en Porvenir, en Protección, en Scandia, en Colfondos, bueno, en el fondo en el que nosotros estuviéramos, antes de empezar a regir la reforma pensional, va a seguir ahí, va a seguir en el fondo, se va a seguir administrando, va a seguir creciendo gracias al interés compuesto, mejor dicho, va a seguir ganando rendimientos. Pero, ya tenemos dos cosas graves aquí. Y es que la primera, que nos toca empezar a cotizar de forma obligatoria en Colpensiones después de que empiece a regir la reforma pensional, lo que eso implica entonces que ya no vamos a poder ahorrar en los fondos. Y lo segundo, que en el momento en el que nosotros cumplamos nuestra edad pensional y digamos, bueno, ya tengo los requisitos, tengo las semanas, me quiero pensionar. Y cuando nosotros digamos, oiga, pero yo me acuerdo que yo tenía unos 60 millones de pesos en Porvenir, por ejemplo, yo quiero mi plata. Ese dinero se transfiere de forma obligatoria al Estado en el momento en el que uno cumpla la edad de pensión. Entonces, lo que sucedió en Argentina es que allá de un día para otro les dijeron, esa plata la cogemos. Pues aquí lo que nos están diciendo es,
no la vamos a coger ya, mejor que siga creciendo en los fondos, mejor para el Estado, que siga teniendo rendimientos financieros y cuando usted cumpla la edad pensional, nosotros la cogemos. Y entonces muchas personas que defienden la reforma dicen, pero Jerome, ¿cuál es su crítica si es que igual Colpensiones le va a pagar la pensión al afiliado con su saldo? No, acordémonos de cómo calcula la pensión Colpensiones. Con sus últimos 10 años de cotización, el promedio, a eso le sacan una tasa de reemplazo, un porcentaje que usualmente está por el 65% y ahí le dan su pensión. Entonces yo pregunto, si a Colpensiones le interesa solamente los 10 últimos años que yo tengo, ¿de qué le va a servir o para qué le va a servir luego coger el saldo que yo tenía de hace 20 años que había cotizado en la ley 100, antes de la reforma pensional? Imaginando ya que Jerome ya es una señora grande de 60 años. Imaginémoslo así. Pues evidentemente la pensión que me calcularán en ese entonces no va a tener nada que ver, ni siquiera me la calcularán con el saldo que yo tenía por venir de 60 millones 20 años atrás. No, y por supuesto que esa plata entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar al fondo común, o sea, a la pirámide, a empezar a servir como plata común, digamos, como dinero común. Es decir, deja de ser mío, deja de ser mi dinero, mi ahorro. Eso, ¿cómo lo llamamos nosotros? Es evidentemente una expropiación. Pero la clara muestra de expropiación es lo que les conté en mi primera intervención del tema de devolución de saldos. Una plata que es de ustedes, que cuando cada persona entra voluntariamente a un fondo privado de pensiones, sabe que es propiedad privada, que los fondos de pensiones solamente están administrando su dinero como patrimonio autónomo, pero que ese dinero es suyo y que incluso en varias de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha dejado claro que los aportes que tenemos hoy quienes cotizamos en fondos de pensiones es plata nuestra. Pues ese dinero que es nuestro, nos dicen ahora con la reforma pensional que ya no nos lo van a devolver, sino que además nos van a decir cómo nos lo devuelven y es con las chichiguas, las goteritas que les conté. Entonces, pues están disponiendo completamente sobre nuestro ahorro y pues yo estudio derecho, voy en quinto semestre, pero recuerdo muy bien que en segundo semestre cuando vi mi clase de teoría de la propiedad, lo primero que me dijeron es que de los atributos de la propiedad estaba la disposición, que uno pudiera disponer libremente de lo que es suyo. Pues aquí con esta devolución de saldos, con digamos, el pilar semicontributivo con las rentas vitalicias o chichiguas vitalicias nos quitan esa disposición sobre nuestra plata. Y la mayor muestra de expropiación es que en el momento en el que nosotros fallezcamos, ese dinero no se hereda. ¿Cómo así? A mí también me habían dicho en la universidad que una de las propiedades, de las propiedades más grandes de la propiedad privada justamente es que se pueda heredar esa propiedad, que pase a mi esposo o a mis hijos. Tampoco va a ser así. Pues estas son las dos muestras más claras de expropiación o confiscación, como lo quieran llamar ustedes, pero en todo caso es que lo que es nuestro va a dejar de serlo. Muchas gracias, Jerón. Excelente. Y bueno, quiero hacer una pregunta al doctor Misael Triana sobre esto que habla Jerón, pues desde una perspectiva ya más del manejo de los recursos. Pues el doctor Misael y yo sabemos que pues la gente, a pesar de las cosas positivas que tienen los fondos privados, pues a la gente de salarios altos no les gustan los fondos privados, por lo menos en el régimen anterior, porque pues las pensiones, como no se liquidan sobre el promedio, pues son mucho más bajitas. Pero en ese sentido, doctor Misael, desde tu perspectiva, ¿cómo y a quién afecta la nueva ley de pensiones? O sea, ¿quién dices tú? Los grandes perdedores de la reforma son los siguientes. Ya, bien. Hagamos primero una división. A mí me encanta dividir a los afiliados en grupos porque todos somos diferentes, ¿no? No podemos aplicarle una ley de pensiones exacta a cada quien como si fuera una camisa. No, todos somos diferentes en Colombia. Dividamos los afiliados primero en el rango de salarios mínimos con el cual cotizan. El 85% de los afiliados cotizan hasta con 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El 85%. Apenas de 2 a 4 salarios mínimos es el 8,6. De 4 a 7 es el 4,2 y más de 7 salarios mínimos está en el rango del 3,4%. Preguntémonos, ese dato no lo tengo, estos datos que acabo de dar son directamente de unas estadísticas que sacamos de Colpensiones. ¿Cuántas personas podrán cotizar por encima de 20 salarios mínimos en Colombia? No creo que pueda llegar a ser el 1%, está por debajo de eso. Entonces, esa es la primera división que tenemos que hacer. El 85% de los afiliados al sistema cotizan hasta con 2 salarios mínimos. Dentro de esa división
debemos tener en cuenta que la nueva ley de pensiones, esto para que le llegue al ciudadano, ya más allá de cómo vamos a manejar los recursos, de quién los va a coger, de a cómo se los van a trasladar, esa es otra discusión que dio Jerón, que es adecuada para concluir que ese dinero no puede pasar a manos de ninguna entidad del Estado, sino que eso debe seguir siendo administrado por entidades del sector financiero y lo que tienen que hacer esas entidades es hacer los giros, porque si yo giro todo el dinero, ejemplo, tengo 250 millones de pesos ahorrados durante mi vida laboral. Pues yo no puedo coger esos 250 millones y pasárselos a Colpensiones porque estoy perdiendo la posibilidad de que esos mismos 250 millones puedan seguir rentando. Bien, pero esa no es la discusión. En ese sentido, las personas que cotizan hasta 2,3 salarios mínimos, que fue el umbral que fijó la ley 2381 del 2024, pues en últimas no tienen de qué preocuparse, son más o menos el 85-87%. La pensión que les va a reconocer el nuevo sistema pensional, incluso para los que cotizan de 1,5 hacia arriba, va a ser mejor que la que le hubiera podido reconocer el RAIS, el fondo privado, atendiendo a que las fórmulas matemáticas de cada régimen, RAIS y RPM, son diferentes. Ahora, ¿en dónde está para contestar puntualmente, doctora Angélica, cómo y a quiénes va a afectar la nueva ley de pensiones? A los que están por encima de 2,3 salarios mínimos y ahí tengo que hacer otra división. Los que cotizan hasta 2,3, los que cotizan hasta 10 salarios mínimos, de 2,3 hasta 10 salarios mínimos, que son básicamente los de la clase media, y los que cotizan de 10 salarios mínimos hacia arriba, que sin duda son personas privilegiadas que tienen un ingreso importante y que seguramente dentro de su vida laboral han podido hacer otro tipo de inversiones que para su vejez les va a servir a efectos de poder suplir esa diferencia, ese bache que existe entre salario y pensión. Entonces, en esa segunda división que hice en tres partes de los afiliados, hay que mencionar lo siguiente: la población más afectada con la nueva ley de pensiones es esa que cotiza de 2,3 hasta 10 salarios mínimos. ¿Por qué? Para muchos colombianos, pero más para los que están en este rango, la pensión es su único patrimonio. Entendamos que con dificultad una persona que está en ese rango ha logrado, primero, durante su vida laboral, solventar las necesidades básicas suyas y de su familia. Ha logrado eventualmente conseguirse una vivienda, un carrito para poderse mover, pero no es una persona que al finalizar su vida laboral, 57 o 62 años, pues tenga un gran patrimonio que le permita, además de la pensión que va a recibir, solventar esas necesidades que pueda llegar a tener. Y ni qué pensar si para cuando usted llega a la edad de pensión todavía tiene hijos en edad escolar, todavía tiene deudas de hipoteca o deudas de consumo, usted va a tener un problema para su vejez. A esas personas, claramente estamos hablando de personas que no tienen régimen de transición, el llamado es claro. Esto lo he dicho de manera coloquial. Empiecen a revisar, Jerón ya lo mencionó, cómo hacen otro tipo de inversiones. Si compran CDT, si compran inmuebles, si compran ganados, si compran cerditos. Sí, porque va a tener problemas. ¿Por qué va a tener problemas? Porque voy a colocar el ejemplo con el que se gana, con el que tuvo una cotización durante los 10 últimos años de su vida laboral de 10 salarios mínimos. Estamos hablando aproximadamente de 14.300.000 pesos. Esa es su base. Pues su pensión no va a superar en el nuevo sistema pensional del 30 o 35% de eso. Es decir, usted va a pasar a tener una pensión entre 4 y en el mejor de los casos 5 millones de pesos. Pero usted se ganaba 14 y adicional a ganarse 14 se ganaba unas prestaciones sociales, eventualmente unos bonos. Imagínense ustedes una persona que tiene una calidad de vida con 14 millones de pesos más prestaciones sociales más bonos, a pasar a devengar una pensión de 4.505.000 de pesos. Es una persona que claramente va a tener una afectación en su sistema financiero y va a tener que empezar a acudir ¿a quién? A sus familiares, si no hizo, repito, esa planeación financiera. Entonces,
Ese grupo, ese segundo grupo es el que más afectado va a estar. Los que cotizan de 10 hacia arriba, que para mí, claramente, cotizar sobre 10 salarios mínimos, casi 14.300.000 hacia arriba son un privilegio. Esos ya, de alguna manera, han podido tener unos ingresos que les van a permitir tener otro tipo de inversiones, pero tienen que hacerlo desde ya. En ese sentido, no sé si más adelante podamos hablar de eso, y es cómo reviso la forma de quedar en transición. Eso es algo que yo a través de mis redes sociales estoy publicitando todo, y quiero aclarar esto, doctora Angélica y Jerón, porque de esto sí que han salido amigos, todo dentro del marco de la ley. Aquí no vamos a defraudar el sistema, no se puede defraudar el sistema, porque puede que usted lo defraude ahora y no pase nada, pero en unos años puede llegar a ser objeto de investigaciones, no solo fiscales, sino también penales. Entonces, eso es lo que te puedo comentar, Angélica. Muchas gracias, doctor Misael. Bueno, quiero que miremos un poquito en perspectiva, hacer una pregunta, puedo hacer una pregunta a Jerome, regálenme un segundo acá. Listo. Bueno, Jerome, quiero hacerte una pregunta y es, en este momento No Con Mi Ahorro hizo una demanda de inconstitucionalidad muy grande en contra de la reforma pensional. Y pues la Corte pues solo generó este movimiento que fue el auto donde le ordena devolverle a la Cámara de Representantes el proyecto de reforma pensional. Eh, ¿Cuál es la perspectiva de Jerome Sanabria sobre la sentencia de la Corte, por lo menos con la demanda de inconstitucionalidad que presentó No Con Mi Ahorro? Bueno, aquí hay varias cosas y es que la demanda que nosotros presentamos iba enfocada en demandar el pilar semicontributivo, esto que les cuento de la devolución de saldos. Nosotros pues estamos convencidos de que la reforma pensional presenta grandes inconveniencias en todos los pilares. Para hacer un paso rápido, el pilar solidario no tiene financiación. Y eso ya es un grave problema porque el presidente está prometiendo, digamos, unos subsidios de los cuales pues no hay plata y no le entrega la financiación al Departamento de Prosperidad Social, que es el encargado. Además, en el DUR, que es el documento, digamos, el decreto grande que sacaron para reglamentar la reforma pensional, dejaron que ese pilar solidario es opcional y optativo, que se va a hacer de hasta 12 meses. Es decir, que si al presidente se le ocurre decir que por falta de presupuesto, falta de disponibilidad presupuestal, no pueden entregar ese subsidio que tanto han prometido em, a los afiliados en los 12 meses, pues puede empezar a entregarlo cada 2 meses, por ejemplo, y pues bueno, eso ya cambiaría muchísimo el asunto. Pero bueno, entonces ese es el primer problema del pilar solidario. El pilar semicontributivo, pues no voy a abundar más en el tema, que es lo que ya hemos venido hablando de la devolución de saldos y rentas vitalicias. El pilar contributivo, que yo pienso que es su mayor problema, por lo menos constitucional, es que viola la libertad de elección de los afiliados al poder, ya no nos deja decidir en dónde vamos a afiliarnos, a cotizar. Y el cuarto problema, o el cuarto pilar, que es el pilar de ahorro individual, digamos, o el pilar de ahorro complementario, pues este no tiene tantos problemas, pero tal como lo decía Misael, está dirigido para muy pocas personas. Pues si nada más el 85% gana 2 salarios mínimos, los que ganen más de 2,3 serán muy poquitos a quienes se les aplicará esto, y que las ACAI van a funcionar realmente muy similar al funcionamiento que hoy ya tienen los fondos de pensiones. Entonces, bueno, haciendo como esa recopilación, en No Con Mi Ahorro dijimos, vamos a irnos para demandar específicamente un pilar que va a ser el pilar semicontributivo, artículo 18, y el enfoque que vamos a tener en esta demanda, es decir, que es una violación a la propiedad privada. Nosotros presentamos esta demanda hace un año, realmente, hace un año y un mes más o menos. Nos tocó bueno, digamos, la sortean, y el magistrado que estudió nuestra demanda en primer lugar fue Juan Carlos Cortés. Nos devolvió la demanda, la inadmitió, por supuesto, así como han inadmitido todas las demandas al pilar semicontributivo, algo extraño. Y el argumento que dio el magistrado Cortés es que no hay una violación a la propiedad privada. Nosotros estamos convencidos en que sí la hay, entonces reformulamos la demanda, la blindamos por algunos lados, la volvimos a presentar, y ahí nos tocó otro magistrado que es ya, digamos, un poquito más controversial, que es Vladimir Naranjo, no, Vladimir Fernández, disculpen. Y pues bueno,
si ustedes han seguido el debate de la Corte Constitucional, se habrán podido dar cuenta que este señor Vladimir Fernández, pues no solamente fue el secretario de Gustavo Petro, sino que además es el, digamos, el candidato de Gustavo Petro en la Corte, fue quien lo ternó y demás, pues es uno de sus representantes allí. Y pues bueno, y nosotros supimos inmediatamente cuál iba a ser el destino de nuestra demanda, pero dijimos, bueno, no importa, a nosotros nos le inadmitieron 2 veces, no importa, y con abogados muy cercanos que también están convencidos de que este pilar semicontributivo es un robo. 3 abogados diferentes hicieron sus respectivas demandas que cayeron justamente en Natalia Ángel, una, en la magistrada Natalia Ángel, otro otra vez en Juan Carlos y 2 de esas otra vez en Vladimir, por supuesto todas inadmitidas y estuve revisando la semana pasada entre las admitidas que hay cuáles estaban al pilar semicontributivo y ninguna. Entonces, pues la triste noticia que yo les quisiera dar es que no hay ninguna demanda admitida para el pilar semicontributivo específicamente. Y pues bueno, eso es grave porque, como ya les comenté, para nosotros es la máxima violación. Pero ya para hablar sobre lo que está hablando la Corte en este momento, lo que pasa es que la Corte está analizando una demanda que no va por el fondo, sino por la forma de aprobación, que fue la que presentó Paloma Valencia y otros senadores en conjunto. Y el problema allí es que, tal como lo dijo el doctor Triana al inicio, estoy muy de acuerdo con eso, si la Corte hubiera querido declararla inexequible, lo hubiera hecho ya en el inicio. Y creo yo que estaban los argumentos suficientes para decir, oiga, es que no hubo la deliberación suficiente, esto debe declararse inexequible. Pero no, la devolvió y la Cámara de Representantes cometió el gravísimo error de citar a las sesiones extraordinarias y de hacer esta segunda reaprobación, digamos, otra vez viciada, porque lo hicieron basándose en un comunicado de prensa y no en el auto de la Corte que salió como 15 días después porque faltaban unas firmas. Es decir, por donde se le vea, no puede ser más inconstitucional en su forma de aprobación esta reforma. Pero nuevamente yo también creo, comparto, lastimosamente comparto la opinión ahí con el doctor Treana en el que también creo que la reforma no se va a caer. Veo muy difícil el panorama, así con esta, incluso con esta nueva elección de magistrado en la Corte, veo muy difícil el panorama y pues les confieso que me preocupa, así que creo que ya la salida para muchos afiliados y seguramente pues para todos los jóvenes que estamos preocupados por nuestro futuro pensional, no va a ser tanto en la Corte Constitucional, sino yo creo que muy pronto, ojalá en el próximo gobierno, se proponga una contrarreforma que revierta esta reforma y que corrija los problemas que tiene la Ley 100, que por supuesto había que reformarla, pero creo que será por medio de una contrarreforma y no por algo, no por una demanda de inconstitucionalidad en la Corte. Bueno, Jerón, muchas gracias. Aquí hay unos estudiantes que me piden que le pregunte algo, pero esto ya es un tema pues ya más usted ha estudiado bastante y pues lo mira mucho desde su generación. Si usted no considera que debería generarse un límite o quitar cotizaciones obligatorias a ciertos jóvenes por esta falta de expectativa de una pensión o una pensión digna, como ustedes lo esperarían, o que me devuelvan por lo menos los saldos de mi ahorro. Jerón, ¿me escucharon? Ay, creo que Jerón se fue. Sí, yo te escuché, pero creo que Ya, ahí Ah, volví. no. volví. Ya, Sí. disculpe, estaba Sí, aquí. Jerón, ¿Me podría ¿escuchaste? repetir la pregunta, Angélica, por favor? Claro que sí, Jerón. Jerón, es que acá tengo a los estudiantes porque pues obviamente esto los llena de mucha desesperanza en el futuro pensional. Y ellos dicen, ¿por qué no entonces mejor generamos una reforma donde no nos obliguen a cotizar o no cotizar sobre Ujú, cierto monto? Porque si no vamos a tener ujú, una pensión de más de cierto, pues ¿para qué poder seguir cotizando más y más y más? ujú. Y tampoco vamos a poder disponer de nuestro ahorro. Bueno, esa es una idea que yo he pensado, yo he pensado mucho, sin embargo, es que hay una cosa y es que digamos, en la idea de concepción de nuestro Estado social de derecho, en esa concepción de que somos un Estado social, pues está que el Estado pues debe garantizar que las personas tengan un sustento a futuro. Esto no significa que el Estado deba dar un subsidio o deba sostener, pero por lo menos sí garantizar la forma que las personas van a ahorrar para tener un sustento a futuro. Por eso es que estaba, digamos, la ley 100. Ahora, hay una cosa aquí que yo digo, a mí, si ustedes me preguntan mi mundo ideal, en mi mundo ideal, no en el de Estado Social de Derecho de Colombia, sino en mi mundo ideal, no debe ser obligatorio cotizar a pensión porque el Estado no debe decirte qué hacer o cómo cotizar o en dónde cotizar,
tú deberías poder cotizar. Ahora, si nos ponemos sobre la tierra, si ponemos los pies sobre la tierra, sabemos que, como lo dije al inicio, los colombianos y sobre todo los jóvenes no tenemos un hábito de ahorro, lo que significa que es bastante probable que lleguemos a nuestra vejez sin un sustento porque nos gastamos todo en nuestra juventud. Entonces ahí viene ya el punto medio, que es donde creo que vendría mi propuesta realmente, y es... Yo digo que no deben abolirse como tal los sistemas de pensiones, no, pero podemos optar por un sistema de pensiones en el que todo sea ahorro, y me voy a robar aquí la expresión del doctor Triana, ahorro con propósito. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que en Colpensiones, como les venía contando con esa pirámide, ya hay unos problemas fiscales tan grandes y es un sistema insostenible y con la reforma peor, pues lo que yo haría, por ejemplo, es hacer algo muy similar a lo que se hizo en México hace 2 años y es convertir Colpensiones en un fondo de ahorro, en un fondo de cuentas individuales. Es decir, que Colpensiones funcione tal como funcionan hoy los fondos privados, que siga administrado por el Estado tal como sucedió en México. No importa que siga administrado por el Estado, pero que en vez de gastar la plata, que en vez de tener nuestras cotizaciones de una vez para pagar las pensiones futuras, pues se encarguen de empezar a ahorrar e invertir. Y ahí las personas podrían tener nuevamente la elección de decir, oiga, a mí no me gustan los bancos, no me gustan los fondos privados, no me gustan el empresariado, yo prefiero que mi plata la administre el Estado, listo, todo bien, vaya a Colpensiones, pero que Colpensiones no funcione como una pirámide, sino que lo haga como un fondo de ahorro. Esa para mí sería la solución, por lo menos más rápida que podría ser, y eso igual tendría algunas cargas fiscales porque deben respetarse tal como se ha hablado los derechos adquiridos y régimen de transición y demás, y las personas que ya tienen sus condiciones y demás en Colpensiones pues deben seguir adelante, entonces seguramente cargaríamos igual nosotros aún con una deuda a futuro muy grande por las malas decisiones que se han tomado en el pasado, pero por lo menos mitigaríamos el problema y diríamos, bueno, hasta aquí fue y ya de ahora en adelante Colpensiones empieza a administrar la plata como un fondo de pensiones, invirtiendo, vigilado, generando rendimientos, etcétera. Muy bien, Jerome, excelente, excelente. Doctor Misael, te tengo otra pregunta. Sobre el régimen de transición otra vez. Sí, yo no sé, a ti se te nota el régimen de transición, ¿no? Pero total, doctora Angélica, Gerón tiene Sí. muchos seguidores. Al contrario, mis seguidores, como yo le decía, pues son mi familia y algún que otro despistado. Pero intento siempre tener buen contenido. Dentro de ese contenido, alguien me preguntó, vengo, pero ¿cuándo uno se da cuenta que está viejo? Le dije, no, pues cuando ya tiene las semanas para quedar en transición. Y no, pues imagínate, Angélica, ya tengo 1400 semanas, pero de la edad me falta muchísimo. Y claro, estamos ya en Claro, transición. claro, claro. Pero, Doc, aquí hay algo y es que a la gente le inquieta mucho el régimen de transición. ¿Sí? Muchas personas inescrupulosas, y de hecho, pues tú sabes que lo hemos vivido con clientes y todo, en redes sociales han estado como en la cuestión de vender semanas y muchas han sido estafadas por eso. ¿Tú consideras que esta nueva reforma pensional que se está cocinando otra vez en el Congreso va a permitir realizar correcciones de historia laboral para que muchas personas puedan recuperar el régimen de transición? Bien, hablemos un poquito entonces de lo que corresponde a esa institución, lo que yo llamo una institución de las expectativas legítimas y de por qué se crea un régimen de transición. Y dentro de eso hablamos de lo que puntualmente me preguntas de cara al tema del arreglo de historias laborales o el pago de cálculos actuariales por periodos omisos. Esto es importante. Y yo sigo, repito, dividiendo los ciudadanos y los afiliados o los pensionados. Vamos a dividirnos en dos. Las personas que no tienen régimen de transición o están realmente muy lejos de tener esas 750, esas 900 semanas. Y las que sí la tenemos o estamos cerca a tenerlos. Entonces, otro título, mi doctora Angélica, en nuestro cuaderno imaginario, tareas para todos los que nos escuchan. Espero que Jerón ya haya hecho esta tarea, si no, le queda asignada. Primero, vamos a descargar la historia laboral y vamos a revisar puntualmente si todas las semanas que aparecen ahí, en efecto, son las que corresponden con la realidad laboral que hemos tenido. Si no, pues tendremos que empezar a adelantar actuaciones administrativas para que se nos corrija. Segundo, vamos a mirar si eventualmente dentro de eso que me hace falta es que tuve algún empleador que no me cotizó. Tengo que ir
ante ese empleador y decirle, venga, no se me haga el de las gafas, por favor me cotiza, yo trabajé con usted de tal a tal fecha y me va a cotizar al sistema de pensiones y a través de la figura del cálculo actuarial podrán pagarse eh, esos tiempos omisos, ya sea porque se omitió afiliación y o aportes, que la discusión es diferente, no vamos a darla acá, eh, porque es un tema ya muy académico. Vamos a revisar las personas que prestaron servicio militar obligatorio. También le puede sumar. Vamos a revisar qué personas prestaron el año rural porque fueron personal médico. Y en el tema de cálculos actuariales viene algo que es importante. Desde la expedición de la Ley 797 del año 2003, 29 de enero de ese año, se volvió obligatorio que los trabajadores independientes contratistas y contratistas con contrato de prestación de servicios, sin contrato de prestación de servicio y rentistas de capital pagaran al sistema de seguridad social. Oiga, todo lo que nos demoramos. Dios mío, hasta el 2003 se nos ocurrió sacar un decreto para decir que era obligatorio que una persona que tuviera ingresos iguales o superiores al salario mínimo, así fuera como trabajador independiente en todas sus modalidades, tenía que afiliarse. Por Dios, bueno, hemos venido corrigiendo esos errores por fortuna. Entonces, por alguna razón mágica, Angélica y Gerón, en los últimos meses, esos trabajadores se han venido acordando de que del 2013 en adelante, oiga, yo sí tuve unos ingresos y no pagué. Y es donde hemos encontrado una cantidad de invitaciones en redes sociales, en donde se tiene que tener mucha atención con el tema de comprar semanas, por ejemplo, comprar tiempos, eso es delicado. Entonces, no, es que me sale más caro por efectos del decreto 514 del 2024, perdone, yo para los números a veces no soy tan bueno, sí, creo que es 514 o 1225, bueno, que se subió el salario base. Entonces no se preocupe, yo me hago pasar como su empleador. Jerón, yo voy a decir que tú trabajaste conmigo del 2000, no, pero es que con Jerón no puedo dar ejemplos de fechas tan, bueno, del 2015 al 2018. Y entonces voy a hacerte pasar como mi trabajadora para liquidar sobre el salario base. No, error, eso se llama fraude procesal y eso es un tipo penal. Eso no se hace con el sistema. Pero para contestar puntualmente su pregunta, doctora Angélica, la posibilidad de pagar aportes al sistema de seguridad social por periodos atrasados, retroactivos, que fueron omitidos, ha estado dentro de la legislación y seguirá estando porque por diversas razones o diversos fenómenos, algunas personas no han cumplido. Pero el que lo quiera hacer como trabajador independiente debe cumplir con unos requisitos a efectos de no caer en una devolución de los dineros o eventualmente, y que le desconozcan esos tiempos, o eventualmente en un tema penal. Eso es delicado. Y concluyo con eso, también las personas que hayan tenido cotizaciones en pensión realizadas en países en convenios como el que tenemos con España o el que tenemos el convenio iberoamericano, que es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay, podrán traer ese tiempo para que se los tengan en cuenta dentro de la transición. Realmente, si la nueva ley de pensiones ya es una realidad y usted está cercano a tener ese número de semanas, pues tiene varias posibilidades. Ojo con lo que voy a decir dentro del marco de la ley, por favor, para acumular esas semanas que se requieren, mi querida Angélica. Bueno, muchas gracias, doctor Misael, muchísimas gracias, Jerome. Excelente espacio. Yo creo que para efectos de honrar el tiempo de ustedes, el tiempo de nuestros asistentes, ya vamos a llevar al final este panel. Gracias de verdad por su generosidad, por su tiempo, por los comentarios que logramos compartir. Les quiero pues permitirles a ustedes que puedan decirles a la audiencia si tienen redes sociales para que los puedan seguir o los puedan contactar por ese medio. Jerome, no sé si quieras compartirles a los asistentes. En este momento tenemos más de 70 personas conectadas, ¿sí? Más las 255 que se inscribieron. Claro que sí, Angélica. Bueno, no, por supuesto.
Yo en redes sociales salgo como @soy Jerome raya al piso. Mi nombre se escribe ahí tal cual como sale en pantalla, Jerome, Jerome, es un nombre un poquito raro, pero salgo así en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Los videos que pueden encontrar o que podrán encontrar en mis redes sociales son videos todos, digamos, muy didácticos. También pues sobre mis columnas hago opiniones políticas, tengo mis opiniones políticas y económicas, pero me enfoco en hablar de pensiones, que es mi gran pasión y mi gran amor. Entonces, muy bienvenidos a mis redes sociales y bueno, ya saben, @soy Jerome, y perdonen la insistencia con esto, pero yo los vuelvo a invitar a que vean nuestro documental sobre pensiones sin permiso para envejecer en YouTube y ojalá que lo puedan compartir con sus familiares, amigos. Ya vamos por las 120.000 vistas en YouTube en menos de 3 semanas, entonces pues se imaginarán el orgullo y la alegría que siento con eso. Excelente, Bien, Jerome, muchas gracias. Doctor Misael, compártenos tus redes sociales, los que mi quieran querida Angélica, contactarte. yo lo que quiero decirle a toda la audiencia es que sigan a Jerón. Mis redes sociales son súper aburridas. Yo salgo, a mí me han dicho, Jerón, me va a tocar por favor que me asesores, que dejes tan cuadriculado. Pero intento hacer y subir un contenido con mucha responsabilidad para que las personas que se sientan interesadas en conocer cómo funciona el sistema pensional y cómo la nueva ley de pensiones se va a poder acoplar en todo este tema social, pueden seguirme en Instagram y en Facebook como Abogado Triana. Ahí también ofrecemos los servicios de la firma, pero más allá de eso, sí, desinteresados de nuestros servicios, prestamos más un servicio social para intentar orientar a todos esos desprevenidos que todavía creen que no se van a pensionar. Y quiero culminar con esto. Todos los jóvenes que hoy están preocupados que porque no se van a pensionar, deben sentir aliento de afiliarse y empezar a cotizar, por lo menos sobre un salario mínimo. Lo que pasa es que la realidad social es compleja. Cotizar sobre un salario mínimo hoy en día cuesta 450.000 pesos mensuales, porque usted tiene que cotizar a salud y pensión. Y si es dependiente, además súmele riesgos laborales y para fiscalidad. Entonces, ¿cuántas personas, habría que hacer esa estadística, tienen para, además de pagar sus gastos, un joven de educación y de mantenimiento, pagar 450.000? Es donde yo les digo, bueno, vamos a cortar Netflix, vamos a cortar todas estas, vamos a bajarle al celular, no compren el iPhone 17, Jerón, por favor, afíliate, paga, coge ese dinero para que puedas ahorrar con propósito y poco a poco vas construyendo. Si tienes una pareja, eres joven y ya tienes una pareja, pues hombre, por lo menos escojan a uno de los dos a efectos de que por lo menos uno pueda aportar, el otro en salud va a ser su beneficiario y se van apoyando, se van aportando. Entonces, sí, esas son mis redes, mi querida Angélica, Abogado Triana en Facebook y en Instagram. Muchas gracias por el espacio. Nuevamente, gracias a Jerón por querer compartir conmigo este panel y a todos los asistentes y a la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga por abrirnos este espacio reflexivo sobre el sistema pensional. Quedaron muchas cosas por decir, muchas, muchas, porque yo también veo en un momento político, y si me permiten, no me va a demorar mucho, que este tema pensional de la nueva ley de pensiones, atención con esto, si se expide la sentencia y empieza la vigencia, se va a abrir la posibilidad de que el gobierno nacional pueda otorgar 3 millones de subsidios en la renta básica solidaria. Eso puede hacerle daño a la democracia en un momento electoral. Ojalá la nueva ley de pensiones pueda, si es que va a entrar en vigencia, si esa es la decisión de la Corte Constitucional, que se haga después del proceso electoral, para eventualmente no manchar ese proceso democrático y no orientarlo con unas rentas básicas que podrían llegar a permear esa intención de voto natural que debemos tener todos los ciudadanos. Gracias por su paciencia, doctora Angélica Higuero. No, doctor Misael, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los asistentes y bueno, un saludo muy especial a a todas las personas que se conectaron y estamos en contacto. Este fue un evento presentado por el módulo de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás
y las especializaciones de Derecho de las Relaciones Laborales y de la Seguridad Social. Un abrazo para todos, excelente día.